Torá de Yahweh, anunciando el reino de Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Shofar de Yahweh, comunidad hebrea israelita. Soy su ají y servidor en el Mashiach Yahshua, el Moré Yahoshea. En tu palabra he puesto mi esperanza, mis ojos se consumen ante tu promesa. Cuando me consolarás, cuando me consolarás, estoy como un odre puesto al humo. Bienvenidos. Tema: ¿qué es la apostasía y qué es judaizar? Timotei Aleph, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: pero el Ruach dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de Sheidim, demonios. Timotei Bet, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 5. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que se apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. ¿Qué es la apostasía? Respuesta: la apostasía es, después de haber conocido la verdad escrita en la Torá, volverse a la contaminación del pecado. Es pecado por rebeldía y no por ignorancia. Leamos lo que dice en Kefa Bet, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 hasta el 22. Pero hubo falsos nabiim, profetas, entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noach, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos, y afligía de día en día su vida justa por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los mensajeros, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian un juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales,
creados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado. Para la avaricia son hijos de maldición. Abandonando el camino justo, se extraviaron al seguir el camino de Bilam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia, y lo reprendieron por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual se hace esclavo de lo que lo ha vencido. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahshua, el Mashiach, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del Kadosh apartado mandamiento que se les dio. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Apostasía es conocer la verdad y enredarse de nuevo en las contaminaciones del mundo, quedando vencidos, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás. Lucas 12:47. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Adón, amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué es judaizar? El término judaizante hace referencia a quien se convierte al judaísmo rabínico, siendo de otra religión, practica públicamente ritos y ceremonias del judaísmo. Explicamos esto de qué es judaizar, es ser parte de la religión del judaísmo. En cambio, a nosotros nos tachan de judaizantes porque mencionamos el nombre del Creador Yahweh y el nombre de su Hijo Yahshua. Nos dicen judaizantes porque leemos la Torá, la instrucción, guardamos Shabbat, el reposo, las fiestas Kadosh de Wayikra, Levítico 23. Los religiosos hablan sin saber el concepto y definición de esa palabra, que solamente repiten que somos judaizantes cuando no saben ni lo que significa realmente que es ser judaizante, y por eso mismo compartimos aquí para quitar todo tipo de ignorancia y vean cuál es la verdad. Leamos en la escritura el Shefer, el libro de Tito, capítulo 1, verso 14 al 16. Que no presten atención a fábulas Yahudim, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Yahweh, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Tengan cuidado, porque todo aquel que le añade a la escritura o le quita es porque están desafiando al Altísimo Todopoderoso Yahweh.
El Creador dio 10 mandamientos y nadie tiene la autoridad para quitarlos. El Creador dio estatutos, leyes y decretos para que lo obedezcamos. La apostasía es volverse contra Yahweh, es desafiarlo, no guardar mandamientos, argumentando falsamente que fueron abolidos, como el Shabbat, reposo. Dicen que eso era para los israelitas, pero ahora la iglesia cristiana no necesita el día de reposo, sino que ahora se reúnen en domingo en honor a la resurrección del Cristo greco-romano. Dicen que están bajo el favor y por eso ya no es necesario guardar ningún mandamiento. Por eso hacen lo que les da la gana, participan de fiestas originadas en el paganismo. Cumpleaños, Navidad, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Abuelo, Año Nuevo romano, en honor al dios Janos. De ahí proviene el nombre en inglés de January, Janeiro en portugués. Celebran el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, 14 de febrero, San Valentín, conocido como Día del Amor y la Amistad, que más bien es día donde más cuartos de hoteles se rentan para parejas. Es un ritual del sexo. Carnavales, carne para Baal, noche de desenfreno, alcohol y sexo. Por ello, en esas fiestas dan como caramelos, preservativos. Halloween, Día de Muertos y fiestas patronales. Todo esto es paganismo porque no está escrito en la Torá de Yahweh que debamos celebrar ni participar de eso. En cambio, las fiestas Kadosh, apartadas por el Altísimo Todopoderoso Yahweh, que están en Wayikra, Levítico capítulo 23, los religiosos e iglesias no las celebran, argumentando que son fiestas para los judíos y que están abolidas. De hecho, la mayoría de personas entre el cristianismo, sean católicos, protestantes o evangélicos, dicen que el mal llamado Antiguo Testamento, todo eso según ellos está abolido, pero que solo el mal llamado Nuevo Testamento está vigente. Eso es una falsedad de las religiones desde la teología del reemplazo, donde muchas denominaciones religiosas quitan a Israel para poner a la mal llamada Iglesia. Han hecho un daño terrible con esas falsas teología cristiana. Las iglesias predican que el mal llamado Antiguo Testamento está abolido cuando les conviene, pero cuando se habla de los diezmos, ahí sí dicen que están vigentes. Hay mucha contradicción entre las religiones. Por eso es que las personas no están conectadas con la verdad de las Escrituras porque escuchan a sus dirigentes como si fueran una autoridad de la palabra del Altísimo Todopoderoso Yahweh. Ellos, como fariseos, ponen mandamientos de hombres, quitan palabras a la Escritura y añaden lo que les da la gana. Son hombres corruptos que han cambiado la verdad de la palabra por la mentira y luego nos atacan llamándonos despectivamente como judaizantes porque les hablamos la verdad de las Escrituras en su verdadero contexto. Judaísmo rabínico babilónico no es la fe hebrea. Tengan cuidado con las tradiciones y mandamientos de hombres. Entiendan, nosotros no somos de ninguna religión, no somos judíos, sino hebreos y israelitas de las 12 tribus que estamos en las 4 esquinas de la tierra, volviendo a Yahweh por medio de su Hijo, el Mesías de Israel, Yahshua. El pueblo de Yahweh debe guardar la Torá, instrucción que está escrita desde Bereshit,
Génesis hasta Gitgalut, Revelación, Apocalipsis, porque su palabra es para siempre. Si tú no sabías esta verdad, conoce la Torá, sal de toda religión y entiende que Yahshua, el Mesías, Yahudí, no es religión, sino salvación. El pacto y la promesa es solo para las 12 tribus de Israel, no para ninguna religión ni iglesia. Aquí no hay más pueblo que Israel. Los gentiles que creen en Yahshua dejan el paganismo y se vuelven a la Torá de Yahweh, guardando los mandatos, estatutos, leyes y decretos del Altísimo Todopoderoso Yahweh, y pasan entonces a ser injertados en el árbol de olivo, Israel. Ahora ya no son extranjeros ni forasteros, sino parte de la familia de Yahweh, adheridos al pueblo de Jacob, como dice en Yesayak, en Isaías capítulo 14 verso 1 y Efesios capítulo 2 verso 11 hasta el 19. Lean Yahezkel, Ezequiel capítulo 37 verso 15 hasta el 28. Yahweh restaurará las dos casas, Israel y Yahudá. Aquí no aparece ninguna religión ni iglesia, solo Israel. Entiéndase bien que cuando se habla de Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte conocidas como Israel, y las 2 tribus del sur es Yahudá y Benjamín, son el total de 12 tribus que estamos actualmente en la diáspora, en las 4 esquinas de la tierra, pero que Yahweh está reunificando por medio del Mashiach, Yahshua. Leamos Yirmiyak, Jeremías, capítulo 31, verso 10 al 14. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh rescatará a Jacob, lo redimirá de uno muy fuerte para él. Vendrán y cantarán en la cumbre de Sión, radiantes por la bondad de Yahweh, por el grano, el vino nuevo, el aceite y las crías de las ovejas y del ganado. Su vida será como huerto regado, nunca más volverán a languidecer. Entonces las doncellas danzarán alegremente, jóvenes y ancianos juntamente transformaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Colmaré de abundancia al Cohen, y mi pueblo se saciará de mi abundancia, declara Yahweh. Leamos Yirmiyak, Jeremías, capítulo 31, verso 14 hasta el 26. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que cumpliré la promesa que le hice a la casa de Israel y a la casa de Yahudá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un verdadero retoño del linaje de David, y él hará lo que es justo y correcto en la tierra. En esos días será librado Yahudá, y Jerusalén habitará segura, y así la llamarán: Yahweh es nuestra justicia. Porque así ha dicho Yahweh, nunca faltarán hombres del linaje de David que se sienten sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco faltarán del linaje de los Kohanim levíticos en mi presencia, hombres que presenten ofrendas quemadas y enciendan ofrenda de comida y presenten sacrificios todos los días. Le llegó a Yirmiyak la palabra de Yahweh diciendo: así ha dicho Yahweh, si ustedes pueden invalidar mi alianza con el día y mi alianza con la noche, de modo que no haya día ni noche a su debido tiempo, solamente entonces podrá ser invalidada mi alianza con mi siervo David,
de modo que no tenga un descendiente que reine sobre su trono, o con mis ministrantes, los Kohanim levíticos, como el ejército del cielo, que no se puede contar, y como la arena del mar, que no se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Le llegó a Yirmiyac la palabra de Yahweh diciendo: Tú has oído lo que habla este pueblo diciendo: Yahweh ha desechado a las dos familias que escogió. Así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran más como una nación. Así ha dicho Yahweh: tan ciertamente como he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente les restauraré su suerte y los recibiré otra vez en amor. ¿Lo ven? El Creador Yahweh nunca ha rechazado a su pueblo Israel, así que la teología del reemplazo es una doctrina de demonios que quita al pueblo de Israel para poner a la iglesia en su lugar, reemplazándolo. Eso es una herejía satánica. Lean en la escritura: ¿Yahweh ha rechazado a su pueblo? Respuesta: de ninguna manera. Leamos Romanos 11:1. Por eso pregunto: ¿acaso rechazó Elohe a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Yahweh no ha rechazado a su pueblo, eso es falso. También puede leer en Yirmiyac, en Jeremías, capítulo 33, verso 25 al 26, en Yesayac, en Isaías, capítulo 14, verso 1, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 hasta el 10, y en Hitgalut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 7, verso 1 hasta el 8. Ahí se va a dar cuenta que el pueblo de Israel es irreemplazable, insustituible. Así que tenga mucho cuidado de estar viviendo con enseñanzas apóstatas, quitándole a la escritura, o en el judaizante añadiéndole mandatos de hombres. Porque Yahweh nos ordenó obedecer su Torah, instrucción, que es Yahshua HaMashiach, la Torah viviente. La Torah de Yahweh no está abolida, entiéndalo bien. Así que tenga cuidado cuando le digan que ciertos mandamientos están abolidos, porque eso es falso. También no se crea el cuento de que puede comer de todo, que según está limpio, ya que sacaron de su contexto la visión de Kefa, mal llamado Pedro, que esa visión en su contexto se refiere a los gentiles que por la fe han purificado sus corazones, pero no se refería a animales literales. También no se crea el cuento de que existe un Israel espiritual, porque eso en la escritura no aparece, no existe. Escudriña la Torá y reconoce el verdadero nombre del Creador Yahweh y el de su Hijo, el Mesías, Yahshua. Esta ha sido la enseñanza de la Torá, de la instrucción de Yahweh en este Yom día. Si gusta, puede añadirse a este canal de enseñanza de la Torá, Shofar de Yahweh. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día. Shalem Alejem, paz a ustedes.